Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. En la mañana del viernes 18 de julio del 2025. Hoy es viernes. Gloria a Dios por eso. Todos los días son buenos, porque todos los días la misericordia de Dios se renueva cada mañana cuando comienza el alba a salir. Dice la Escritura que Él renueva su misericordia. Grande es su misericordia. Aleluya. En esta mañana quiero compartir con ustedes, basándonos en el libro de Estudios Bíblicos para la Vida, un salmo. El Salmo 32, que habla acerca de la felicidad, la bienaventuranza, la dicha del perdón. Pero el perdón por medio de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador, el Dios perdonador. Dice la Escritura, antes de comenzar a compartir lo que el autor reseña acerca de este capítulo. Dice la Escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. El Salmo 32. Este salmo pone en relieve que los antiguos israelitas, los antiguos judíos, veían la naturaleza de perdonadora o la naturaleza perdonadora de Dios de manera muy distinta, muy diferente a la de los pueblos que estaban cercanos a ellos en el cercano oriente que los rodeaba. Su mensaje refleja uno de los conceptos distintivos antiguos del judaísmo. Dios desea una relación personal con sus hijos. Como parte de esa relación, nosotros, como el salmista David, debemos confesar francamente con todo nuestro corazón nuestros fallos, nuestras faltas en presencia de Dios, confiando siempre en el poder perdonador de su inagotable misericordia, porque dice la Escritura: porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Y sigue
relatándonos el autor, y dice que la enseñanza fundamental de que Jehová uno es, distinguía claramente al judaísmo de las elaboradas jerarquías que eran politeístas tanto de los egipcios como los babilónicos, los asirios, los filisteos, los cananeos. Y dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, lo voy a recitar en hebreo y luego en español. Dice la escritura con respecto a Jehová uno es, esa expresión: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Estos antiguos israelitas tenían solo a Dios y solo ante Él debían acudir cuando pecaban. ¿A dónde tú y yo acudimos en el momento en que fallamos a su palabra? Por el contrario, cuando los demás pueblos antiguos buscaban el perdón, debían enfrentarse con una multitud de dioses, de deidades. La mayoría de los contemporáneos en el pueblo de Israel honraban a muchos dioses a cambio de la prosperidad que ellos le pudieran brindar. El perdón implicaba recuperar el favor de los dioses, más que arrepentirse de las malas obras que hayan realizado. Los antiguos egipcios, por ejemplo, estos antiguos egipcios creían que sus dioses los trataban con misericordia si ellos cuidaban de las imágenes de las deidades. Por eso es que les hacían unas estructuras bien fortificadas para que ellos pudieran estar sobreguardados allí. Ellos creían que en última instancia la existencia de sus dioses dependía de la existencia de los humanos, de los mortales. Como sus vecinos judíos, también los cananeos en ocasiones utilizaban un sistema de sacrificios de animales para expiación de pecados. Y yo voy a añadir también sacrificios de humanos. Pero sus prácticas penitenciales también incluían ocasionalmente sacrificios de niños, cosa que Jehová aborrecía, era abominable, y la escritura prohíbe expresamente cuando lo leemos en Levíticos capítulo 18, cuando dice en el verso 21: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. De modo que, ¿y por qué esto así? Porque esa era la práctica que, lamentablemente tengo que decirlo, hoy día no se hace esa práctica ante un ídolo de yeso, de barro o de piedra llamado Moloc, pero sí se hacen sacrificios de niño cuando a nivel mundial se ha proliferado todo este asunto del aborto, matando niños neonatos, dizque porque la madre tiene derecho sobre su cuerpo. El problema está en que tiene una vida dentro de su cuerpo. Y de ese punto y a esa manera estamos siendo imitadores de estos cananeos cuando ellos sacrificaban sus niños por beneficio propio, por prosperidad o tal vez porque les resolviera alguna situación, y no escatimaban. Ese Dios o esa imagen
llamada Moloc, que era con una cabeza de animal y cuerpo de hombre, con sus manos extendidas de esta manera, porque en esta posición ponían a los bebés en las manos de ese ídolo llamado Moloc, un ídolo que era hecho o de barro o de metal, más bien de metal, porque era hueco por dentro, porque por dentro encendía en fuego y era un horno ese ídolo llamado Moloc, de modo que sus manos servían como parrillas de barbecue para asar a los bebés, al punto que ellos utilizaban los tambores y comenzaban a tocar los tambores al unísono de una forma tal que pudiera opacar el grito y los llantos de los bebés. Aleluya. Y esto era lo que hacían estas personas. Hoy día lo hacen con el bisturí, lo hacen por medio de estas clínicas de abortos. Dios tenga misericordia de estas personas. Los cananeos presentaban sus ofrendas con la esperanza de obtener el perdón y también algunos beneficios materiales como buena cosecha, buena fortuna en la guerra cuando ellos conquistaban a otros pueblos. Y en el Salmo 32 encontramos que el perdón que Dios ofrece para limpiar el alma requiere solo un arrepentimiento genuino de corazón. El Salmo 51, verso 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De modo que cuando nosotros venimos en arrepentimiento de corazón genuino, no en falsedad, sabiendo y reconociendo que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso también segará. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, que solamente Dios conoce nuestro corazón, conoce y discierne nuestros pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Y este es Salmo 32. Es uno de estos 13 másquiles que viene de la palabra másquil, que es una palabra hebrea que implica tanto meditación de parte del autor como una instrucción para el que lee. Y cuando analizamos estos versículos, tanto el objetivo confesional como el de instrucción puede verse claramente en el verso 1, cuando David proclama: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El verbo hebreo nasa significa perdonar, pero además tiene esa connotación de ser levantado. Esta vívida imagen que presenta este salmo es el de una persona con su cabeza inclinada, apesadumbrada por el reconocimiento de su pecado, la convicción de pecado, que al reconocer el perdón de Dios o el perdón que Dios le otorga, puede levantar su cabeza, o tal vez siente que Dios levanta su cabeza. Es como cuando viene un hijo tuyo arrepentido en humillación, viene apesadumbrado, abochornado, con la cabeza baja, y uno con esa ternura y ese amor le toma por la barbilla al niño o a la niña y levanta su cabeza para que lo mire a los ojos, para que nos mire a los ojos, para que vea que en nuestros ojos lo que hay es amor, no enojo, no coraje. ¿Por qué?
porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Al buscar el perdón por nuestros pecados podemos volver a ser nosotros mismos en la presencia de Dios. El verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, nos recuerda que este hombre bienaventurado es aquel en cual su espíritu no hay engaño. La clave para pedir perdón es admitir todo lo malo que hemos hecho y negarnos a ocultar, negar o minimizar cualquier pecado, por desagradable que sea. En otras palabras, no tratar de hacer pequeño la falta que hayamos cometido ante Dios, una falta a su palabra. Simplemente reconocer que fallamos, que pecamos, desobedecimos a la voz de Dios, a su palabra, y en humillación venimos sin engaños ante Dios. Al buscar el perdón por nuestros pecados, podemos volver a ser nosotros mismos en la presencia de Dios. Además, el Salmo 32. Este salmo destaca que intentar engañar a Dios en cuanto a nuestro pecado solo va a causar mayor dolor. Cuando leemos los versos 3 y 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Selah es: medita en lo que acabas de leer. Este verso 3 y 4 hablan de las consecuencias negativas del pecado que no se reconoce. El vívido verbo hebreo empleado en este verso 3 es una forma de balá, que significa envejecer, desgastarse. David experimentó esa realidad de que postergar nuestro arrepentimiento nos hace daño. Y no solamente nos hace daño, sino que un daño espiritual también emocional y físico, dado que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado, sea presentado irreprensible ante Dios. Por lo tanto, tratar de esconder, postergar nuestro arrepentimiento nos hace daño espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Si el Salmo 32 está relacionado con el Salmo 51, del cual leí en el verso 17, como algunos creen, el reconocimiento directo del pecado que David muestra en el Salmo 32, verso 5, cuando dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este Salmo 32, verso 5, podría referirse no solo a su confesión ante Dios, sino también a una confesión personal que hizo ante el profeta Natán, cuando el profeta Natán le dio a reconocer de que lo que él estaba mencionando de forma alegórica se trataba del rey mismo, del rey David, como se menciona en 2 de Samuel capítulo 12. Esto nos recuerda que la confesión de pecados ante Dios y ante aquellos a quienes hayamos perjudicado es una forma de vida que debemos practicar diariamente, no una forma
abstracta, o decir, yo le pido perdón a Dios y ya, pues ya con eso no, 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 no. Si fallaste a una persona, ve a la persona y pídele perdón. De la misma manera, recíprocamente, si una persona viene ante ti a pedirte perdón por haber hecho alguna falta contra ti, perdónale. Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro, como lo mencionan en los evangelios, cuando dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas. El Salmo nos alienta a confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos desde el principio, para que nuestras fallas no se acumulen como una inundación sin que nos demos cuenta y acaben por ahogarnos. En otras palabras, no dilatemos el pedir perdón a Dios por nuestro pecado. Realmente este mástil que se habla en el Salmo 32, palabra hebrea que implica meditación, pero también una instrucción para hacer. Este mástil nos lleva a una profunda confesión personal del escritor de David a Dios, pero que también al mismo tiempo insta al lector, también insta a nosotros a confesar y arrepentirse para experimentar la gracia perdonadora y sanadora que recibimos cuando nos mostramos con total sinceridad ante el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, con arrepentimiento. Finalmente, el Salmo 32 nos enseña mucho sobre el perdón divino. La ley del Antiguo Testamento no representa una simple lista de obligaciones que una persona debía cumplir para contentar a Dios, no. Por el contrario, esto constituye un amplio código de enseñanzas éticas que incluyen todas las dimensiones posibles de la vida. De esta manera, los antiguos judíos enfrentaban esta cuestión del pecado y el perdón de una manera completamente distinta y mucho más profunda y sistemática que cualquiera de los otros pueblos vecinos que pudieran estar alrededor de Israel. Aunque los profetas del Antiguo Testamento siempre presentan como tema central la fidelidad a la ley de Dios, igualmente importante para ellos era la consideración de que los rituales externos relacionados con la búsqueda del perdón fueran acompañados por un espíritu interno de arrepentimiento. Cuando Dios, por medio del profeta Jeremías, le dice que iba a convertir sus corazones de piedra en corazones de carne, que ya no iba a poner su ley en tabla de piedra, sino en su interior, en sus corazones. Aleluya. Por tanto, afirmar que Dios, el Dios perdonador del Antiguo Testamento, es único en confirmar la singularidad o la singular naturaleza de la ley judía que, como cristianos, respetamos como parte de nuestra herencia cristiana religiosa.
y yo le voy a añadir algo más. El Salmo 19, verso 7, para los que quieren minimizar la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19, voy a leer el verso 1 primero. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 7, para los que procuran o tienen en su mente querer minimizar la ley de Dios. La ley de Dios no salva, sino que te confronta, te hace ver tu condición ante Dios. Y dice la Escritura en el verso 7 del Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, no se corrompe, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ahora viene lo más precioso. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Eso es la ley de Dios. Por lo que no podemos minimizar la ley de Dios, pues ella es la que te lleva a ver tu condición ante Dios, para que vengas en arrepentimiento, vengas a una convicción de pecado que te lleva al arrepentimiento, porque el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y cuando vienes en esa posición, con la cabeza baja, con total humillación, Dios levanta tu cabeza. Su misericordia te alcanza, y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Por tanto, afirmar que el Dios perdonador del Antiguo Testamento es único en confirmar la singular naturaleza de la ley judía, nosotros damos por sentado que parte de esa herencia de ellos nos corresponde también a nosotros llevarla a cabo. El judaísmo, el judío, estableció un concepto revolucionario de rendición personal de cuentas ante Dios. Pero el perdón de los judíos del Antiguo Testamento buscaban por medio de la diligente y continua adhesión a la ley, pero que ahora es ofrecido a todos por medio del sacrificio único que se dio una vez y para siempre por nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Termino leyendo. Hebreos capítulo 4, verso 14, 15 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el capítulo 9, respecto al sacrificio de Cristo que quita el pecado, porque sabes que este Dios perdonador, Jehová, al cual le dice
a Israel, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo toma como algo que está dentro de sus entrañas. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Eja. Este Dios uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dio a su unigénito Hijo. Por lo tanto, Jesucristo no tan solo fue o es el sacerdote, el sumo sacerdote una vez y para siempre, sino que también fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si, querido amigo y querida amiga, has escuchado en muchas ocasiones y tal vez tienes en conocimiento, sí, que Jesús murió por nuestros pecados. Eso lo sabe la inmensa mayoría. Pero si conoces esto que voy a mencionarte, va a cambiar completamente toda tu vida y te va a poner a reflexionar. Porque sabes que de nada te sirve, estando en un avión a 35,000 pies de altura, tener el paracaídas debajo del asiento o aún en tus manos, sabiendo que el avión va de caída, en picada. No resuelve nada. Por otro lado, si ves que el avión está en caída, ese miedo que es tu amigo, tu aliado, va a provocar que te pongas el salvavidas para que cuando te tires al vacío y jales del paracaídas, él abra y entonces sea salvo de la muerte. Dios estableció el medio, el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que pide es que vengas con un corazón contrito y humillado. Él ya ofreció el camino, ya Él pagó la deuda. Porque nadie puede pagar la deuda por el pecado de la persona. Ni siquiera el más alto que pudiera estar religiosamente hablando, o que se constituye religiosamente y humanamente hablando como el más grande, el más alto. Nadie. Dice la Escritura que no hay nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie por el cual podamos ser salvos, salvo de la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente es por medio de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, ¿por qué? Porque el Señor dijo que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, su gracia, su misericordia te alcanza y su gracia te salva. Eso
automáticamente y no por misticismo, sino por la verdad de la palabra, el Espíritu Santo hace posada en tu vida, hace morada en tu vida y en ti va a producir frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Querido amigo y querida amiga, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por lo que el Señor está diciéndote por su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si escuchaste hoy su voz, vuelvo y repito, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable para que el Dios perdonador te otorgue el perdón mediante Jesucristo cuando vienes con un corazón contrito y humillado, reconociendo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Y que puedan compartirlo también para que los algoritmos puedan reconocer un video como un video importante, lo cual lo es, porque toda la palabra tiene que ser llevada hasta los fines de la tierra y que no se estanque. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.